Hola, un placer saludarlos de nuevo y continuar con nuestra revisión histórica y filosófica del amor en Occidente. En nuestro curso de formación humanista, El amor en los tiempos del Tinder, filosofía, historia y estética del amor en Occidente. En este video terminaremos con este repaso histórico que hemos estado haciendo y para ello nos concentraremos en el siglo XX. Hablaremos del amor en el psicoanálisis de Sigmund Freud, en el movimiento filosófico del existencialismo y desde la perspectiva de algunas ciencias como la neurobiología y la antropología. Bien, comenzaremos con Freud, quien pasó por dos fases importantes que se reflejan en su primera y su última teoría de los instintos. En la primera, Freud distingue entre los instintos del yo, que son los que impulsan al organismo hacia todo lo que necesita para su autoconservación, y el instinto sexual, que se dirige hacia la reproducción de la especie. En una segunda fase decidió que los instintos del yo y los instintos sexuales constituían una unidad, que él denominó eros o instinto de vida. Freud llegó a la conclusión de que en la estructura innata del hombre existía una distinción fundamental que surgía del conflicto entre el eros o instinto de vida y lo que denominó instinto de muerte, por otra parte. Hay que señalar que en Freud hay cuatro sentidos diferentes de amor. Un primer sentido, entendido amor como la fusión de la sexualidad con la ternura. Un segundo sentido, amor como energía libidinal. Un tercer sentido, amor como eros, que decíamos que es el impulso o instinto de vida que vincula a las personas entre sí y finalmente unifica a la humanidad. Y un cuarto sentido, el amor como la mezcla y fusión íntima y dinámica del eros con el instinto de muerte o el instinto agresivo del hombre. Revisaremos rápidamente cada uno de estos cuatro sentidos. Decíamos que el primero es el amor como fusión de la sexualidad con la ternura. Freud cree que los seres humanos no pueden ser felices a menos que su libido se desarrolle debidamente. Es decir, una adecuada fusión entre sexualidad y ternura es una condición necesaria para que exista la felicidad. Esta idea está relacionada con la distinción que establece entre el impulso o principio de autoconservación y el impulso sexual. Primero se presenta el impulso de autoconservación en toda vida humana. El niño dirige su amor hacia la persona que lo cuida y estimula su impulso básico de autoconservación y experimenta por primera vez la gratificación sexual con los placeres que se relacionan con las funciones corporales básicas de supervivencia. Al haber experimentado la confluencia de la ternura con la sexualidad en los primeros años de la vida, el ser humano se esforzará incesantemente por obtener el restablecimiento de ese estado. En este punto hay que señalar algo importante, que para Freud la sexualidad no surge con la pubertad, sino que aparece desde los primeros momentos de la infancia. Solo que en esta etapa no se refiere a deseos conscientes de tipo genital. La sexualidad de los infantes se centra en placeres que derivan de todo lo que tiene que ver con su propio organismo. Un segundo sentido, decíamos el amor como libido. Libido significa la exteriorización de la fuerza del amor. Es la energía de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como amor. La fuerza libidinal es esencialmente sexual. Así, el núcleo de todo amor para Freud es el amor sexual, con la unión sexual como meta. Freud ve la libido como una especie de corriente que fluye en el organismo y que si es retenida o contenida destruye el equilibrio orgánico, a menos que encuentre otras formas de salida. Es decir, la energía sexual también puede salir por conductos que no son directamente biológicos o reproductivos. Todos los logros de la civilización serían precisamente el resultado de esa energía sexual sublimada. Un tercer sentido, el amor como eros. Decíamos que eros es el instinto de vida y es sexual en el sentido extenso de la palabra. El eros tiene un carácter totalmente libidinal. Lo podemos entender como la libido ampliada hasta su máxima extensión. Freud lo ve actuando en las células individuales de todo lo que tiene vida. Eros es toda la energía que cohesiona todo lo viviente. Eros es un instinto de vida o instinto de amor, podríamos decir. Hay que decir que este eros freudiano como principio universal de vida es muy parecido a la voluntad de vivir de Schopenhauer, de la que hablamos en el video anterior cuando veíamos el amor romántico. Bien, y un último sentido, un cuarto sentido del amor en Freud, el amor como fusión de eros y destructividad. Para Freud, los sentimientos negativos como el odio acompañan al amor en prácticamente todas las ocasiones e incluso actúan como componentes dentro de él, a excepción de un tipo de relación amorosa, la de una madre con su hijo, que se vería, digamos que libre de, de este aspecto negativo, ¿no? O de esta confluencia con el instinto de muerte.
Freud sigue también a Schopenhauer en la afirmación de que la muerte es el resultado verdadero y el propósito de la vida, mientras que el instinto sexual es la encarnación de la voluntad de vivir. De igual forma, rechaza que el amor pueda producirse de una forma pura, libre de la amargura emocional. El odio y la hostilidad son propios de la esencia de la intimidad. El instinto de muerte está en perenne competencia con el eros como preservador de la vida. Regresando a la relación entre sexo y civilización, Freud utiliza el concepto de sexo coartado en su fin para explicar la psicología de las masas y el crecimiento de la cultura. Dice Freud, y cito, el núcleo de lo que designamos amor lo forma desde luego lo que comúnmente llamamos así cantan los poetas, el amor cuya meta es la unión sexual. Pero no apartamos de ello lo otro que participa de ese mismo nombre. Por un lado, el amor a sí mismo, por el otro, el amor filial y a los hijos, la amistad y el amor a la humanidad. Tampoco la consagración a objetos concretos y a ideas abstractas. Podemos hacerlo justificadamente, pues la indagación psicoanalítica nos ha enseñado que todas esas aspiraciones son la expresión de las mismas nociones pulsionales que entre los sexos se esfuerzan en el sentido de la unión sexual. Bien, así, el fin de la cita. Así la sublimación para Freud ocurre cuando la salida normal de la energía libidinal o la energía sexual es impedida por la hostilidad del ambiente o por la resistencia de un objeto escogido del sexo opuesto o por alguna disfunción del propio organismo. Al encontrar una salida para la expresión de la libido bloqueada, la sublimación puede ser muy benéfica para la sociedad. Sin la sublimación de la energía libidinal, es decir, de la energía amorosa, no podría existir la civilización, según Freud. Muy bien, pasemos ahora a la concepción que sobre el amor tuvieron algunos pensadores existencialistas. Existencialismo es un término genérico que abarca una gran diversidad de filósofos que se centran en la experiencia de la existencia humana y en la condición del individuo y sus cualidades de la libertad y la responsabilidad. Entre los filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre es el más interesante como analista del amor, aunque su concepción final del amor se aproxima mucho al pensamiento de Gabriel Marcel y de Martin Buber. La filosofía de Sartre parte de la división del hombre en tres aspectos diferenciados. Lo que llama para sí, que podríamos denominar como conciencia, que crea libremente valores de la nada y cuyo esfuerzo impulsa al ser o a su ser hacia nuevas posibilidades, pues en el mundo exterior no hay valores absolutos y eternos que nos digan cómo vivir. Un segundo aspecto que Sartre llama el en sí, que es la naturaleza o la realidad que nos permiten la existencia. Por ejemplo, el hecho de tener un cuerpo y de existir en un tiempo concreto. En la filosofía de Sartre, el para sí y el en sí se encuentran en oposición dialéctica. El hombre se halla dividido entre los dos. Como un para sí separado, se angustia porque busca desesperadamente el significado de la vida, que tiene que crear completamente solo y sin seguridad alguna de justificación. Como en sí, se halla sujeto a coacciones objetivas que sirven solo como obstáculos que debe trascender para afirmar su libertad esencial, para darle sentido a su vida al escoger nuevas posibilidades más allá de su estado presente. Y, por último, un tercer aspecto del hombre que es el ser para otro, que implica el hecho de que si bien la conciencia existe solo en un mundo en el que existen otras personas, estas no pueden nunca pertenecer a nuestra subjetividad, según Sartre. Desde nuestro punto de vista, las otras personas son objetos que experimentamos, pero desde el punto de vista de ellas son subjetividades y nosotros somos los objetos, pues cada quien solo puede percibir su propia conciencia. Todos nos sentimos como sujetos y a los demás los sentimos como objetos que entran en relación con nosotros. Sin embargo, la experiencia que el otro tiene de mí revela hechos acerca de mi ser. Por ejemplo, el otro ve mi materialidad como cuerpo, cosa que no está siempre disponible para mi propia conciencia. El otro, entonces, es un sujeto que puede llegar a tener un conocimiento mayor sobre mi persona y mi conducta que yo mismo. Solo como ejemplo revelador, pensemos que el otro puede vernos las espaldas, ángulo de nuestra corporalidad que raramente está visible para nosotros mismos. Al respecto, la más básica de las relaciones humanas que Sartre considera es lo que llama la mirada. Se refiere a la situación de ser visto por otro. Como vivimos en un mundo que incluye a otras personas, el cómo aparecemos a los demás es un aspecto fundamental de nuestro ser. Como no me puedo ver, ni en general experimentarme como otro lo hace cuando me mira, esa relación revela mi objetividad.
El hecho de ser un sujeto para mí mismo, pero solo un objeto en la conciencia del otro, simboliza la constante enajenación del hombre de su propio ser y su permanente búsqueda por superar esta condición, superación que para Sartre es imposible. Asimismo, Sartre cree que la mirada explica la naturaleza de la vergüenza, puesto que nos avergüenza vernos reducidos a la condición de cosa. El ser solo un objeto para el otro es como si no fuéramos más que un objeto, y en esto se funda precisamente la vergüenza. En la medida en que la mirada del otro es capaz de reducirme a una cosa, el otro me posee, y esta posesión no es otra cosa que la conciencia de poseerme. De igual forma, yo también poseo al otro, ya que respondo a su mirada con la mía. Esto hace que dependamos los unos de los otros, y en ello estriba la inevitabilidad del conflicto. Y del conflicto, como un esfuerzo compensatorio, surge para Sartre el ideal del amor, así como otras actitudes relacionadas con él. Para Sartre, la posesión implica una esclavitud que le impide a la persona superar su contingencia o fundar su ser a través de un acto de libertad. Con el objeto de recuperarse como ser libre, cada amante debe asimilar la libertad del otro. De este modo, el ideal del amor se explica como un deseo de posesión que busca impedir ser poseído y que lo logra absorbiendo al otro. Como vemos, los términos utilizados por Sartre relativos al amor son términos de dominación interpersonal. Amamos al otro en un esfuerzo por superar nuestra objetividad, fusionándonos con la subjetividad que es esa otra persona que nos hace frente y nos convierte en objetos. Pero la fusión no es posible, pues de hacerlo absorberíamos la libertad de la otra persona. El amante entonces debe ingeniárselas para que la amada, al amarlo, siga siendo libre, pero a la vez enfocada en el amante como el límite de su libertad, como algo que no puede trascender y objetivar. En este tipo de relación, el amante ya no sería uno entre otros objetos del mundo de la amada, estaría protegido contra el peligro de ser usado como un instrumento. Para Sartre, amar es ser amado. Los amantes no toman en cuenta esto, que implica que al desear que el otro los ame, éste quiere ser amado también. De esto deduce que el amor es contraproducente, pues el amor se reduce a una recíproca pero imposible exigencia de cada uno de los amantes, proporcione un amor que en realidad ninguno de los dos puede alcanzar. Amar es, en esencia, el proyecto de hacerse amar. Por lo tanto, para Sartre, el amor se origina y resulta en conflicto, lo que quiere decir que la amada querrá ser amada de la misma manera que el amante quiere ser amado y que, por lo tanto, ninguno de los dos quedará satisfecho con lo que el otro le proporcione. Ahondando sobre el fracaso del amor, Sartre señala que dicho fracaso no puede ser superado por medio del masoquismo o del sadismo, de la indiferencia o del odio, o por el deseo sexual. El masoquista se deleita imaginándose como un mero objeto para el otro. Su esfuerzo fracasará siempre porque no puede rehuir su responsabilidad como creador de este proyecto. Por otro lado, el sádico busca volver obsceno al otro, forzándolo a identificarse con su propio cuerpo, como si la víctima no fuera más que carne a la que se ha despojado por completo de su libertad mediante la tortura. Pero el sadismo fracasa también, pues si el otro no desea ser reducido a su cuerpo, no se proporciona ni el dominio sobre una persona ni la posesión del tipo deseado. Y si el otro acepta la condición que se le ha impuesto, lo trasciende por haberla aceptado libremente. Las respuestas de la indiferencia y del odio tampoco logran superar el fracaso del amor, pues al ser indiferente retrocedo hacia mi propia conciencia libre y hago caso omiso del hecho de que el otro es un sujeto que me está mirando. Es una conciencia con una libertad comparable a la mía. En realidad, no soy indiferente ni cuando intento ignorar al otro a quien no controlo. En el caso del odio, este simplemente manifiesta ideas confusas sobre nuestra incapacidad para enfrentarnos a los problemas de la existencia. Mediante el odio podemos desear el daño al otro, pero ello no nos ayudará a recuperar nuestro propio ser. La persona odiada nos convierte en cosas simplemente mirando nuestra representación del odio. Sartre detecta una posibilidad más promisoria en el fenómeno del deseo sexual. Si bien el amor busca absorber la libertad del otro, el deseo sexual se centra en la necesidad que tiene la conciencia de hallarse inmersa en su propio cuerpo. En el deseo sexual nos hacemos cuerpo en presencia del otro con el objeto de apropiarnos de su cuerpo. A la conciencia que se hace cuerpo, Sartre la llama encarnación.
Así, por ejemplo, a través de la caricia, nuestra conciencia encarnada evoca la encarnación de la conciencia del otro. Como también busca la conciencia encarnada del otro, causa la intención adicional de la propia conciencia, es decir, una doble encarnación, podríamos decirlo así. Al igual que el amor, el deseo sexual implica una mutualidad y una búsqueda de fusión, pero también termina en un fracaso. Sartre cree que el deseo sexual no puede separarse del sadismo y del masoquismo. La perpetua oscilación entre sadismo y masoquismo revela la naturaleza misma del deseo sexual. Simone de Beauvoir fue una filósofa existencialista francesa que sigue la ontología de Sartre y al igual que ésta elabora una moralidad de la libertad, esto es, una doctrina ética en la que el valor principal y fundamental consiste en la libertad misma. De Beauvoir señala que al intentar fundar su ser, una persona debe darse cuenta de que nadie puede justificar con éxito su existencia a menos que otras personas la apoyen en su esfuerzo. Nuestra autoestimación depende no solo de nuestra conciencia, como sujetos libremente trascendentes, sino también del hecho de que los demás, quienes también son sujetos libremente trascendentes por derecho propio, nos reconozcan y nos acepten como tales. Para justificar mi existencia como alguien cuyo ser es la libertad misma, debo vivir en compañía de personas que validen mi autojustificación. Y esto solo puede suceder si ellos se hallan resguardados en su ser como personas libres. El ser humano solo puede hallar una justificación para su propia existencia en la existencia de otros seres humanos. Es decir, el fundamento del ser de uno implica ya la coexistencia con los demás. Y como requerimos un reconocimiento libremente otorgado, nuestra búsqueda de la autojustificación debe incluir un deseo de promover la libertad de ellos. El amor es una extensión de este enfoque. De Beauvoir escribe principalmente sobre el amor tal como existe en las mujeres. Su filosofía será feminista y comprensiva, y su descripción negativa de lo que llama la mujer enamorada, o l'amoureuse en francés, tiene sentido únicamente dentro del contexto de sus sugerencias afirmativas acerca del amor genuino o auténtico. En su libro de 1949, El segundo sexo, de Beauvoir alega que mientras las mujeres se encuentren sometidas por las instituciones del dominio masculino, no tendrán acceso al amor auténtico. La mujer enamorada, l'amoureuse, crece en un mundo que otorga libertad de acción al hombre y define sus principales valores de acuerdo con aspiraciones masculinas. Dice de Beauvoir que las jovencitas, por lo general, aprenden a pensar en el hombre como una especie de Dios. El fin supremo del amor humano, como el del amor místico, es la identificación con el amado. La medida de los valores, la verdad del mundo, se hallan en la conciencia de él. Por ende, no es suficiente servirle. La mujer enamorada trata de ver con los ojos de él. El centro del mundo ya no es el lugar donde ella se encuentra, sino el que ocupa su amado. Así, la mujer enamorada no estaría viviendo un amor genuino. De Beauvoir está convencida de que nuestra sociedad educa a las mujeres en la creencia de que los varones son inherentemente superiores y que encarnan incluso un valor absoluto. Las mujeres aceptan esta creencia de una manera que no tiene paralelo entre los hombres. Asimismo, adjudica el masoquismo principalmente a la condición de las mujeres. Descubre la sumisión de la mujer enamorada en el deseo de todas las mujeres no emancipadas de asimilarse a la imagen deiforme del varón. Las mujeres tienen que aprender a liberarse, pues la sumisión femenina para ella es resultado de fuerzas sociales más que de fuerzas biológicas. Aduce que solo la legislación y un cambio en la actitud moral son necesarias para que las mujeres puedan llegar a un amor genuino. La total igualdad entre los sexos, sobre todo en sus oportunidades económicas, hará posible que las mujeres rechacen la vanidad de entregarse amorosamente a uno u otro varón cuya realidad como simple mortal descubrirán con el tiempo, a través del sufrimiento y la frustración. Para de Beauvoir, un amor auténtico debe asumir la contingencia del otro, es decir, sus carencias, sus limitaciones y su fundamental injustificación. No pretenderá ser una forma de salvación, sino una interrelación humana. Asimismo, la filósofa francesa subraya la reciprocidad del amor auténtico y su capacidad para invalidar el sueño imposible de la unión a través de la fusión. Cuando es genuino, el amor entre un hombre y una mujer hace que se acepten como iguales y asimismo como igualmente libres por naturaleza propia. Lejos de negar la bondad o el potencial de bondad del amor conyugal, de Beauvoir lo describe como la meta de matrimonios viables. Afirma que permitirían a seres humanos enteramente autosuficientes formar uniones de acuerdo solo con los dictados, sin trabas de su amor mutuo. Hay que recordar que Sartre y ella fueron pareja,
y que decidieron desde un principio no casarse. Su relación de 50 años parece haber sido algo parecido a lo que hoy llamaríamos un matrimonio abierto. En sus escritos autobiográficos, de Beauvoir se refiere a su vínculo con Sartre como un amor necesario, en contraste con los amores contingentes que cada uno de ellos tenía con otras personas. Volviendo a Sartre, tenemos que señalar que tuvo una segunda etapa en sus reflexiones sobre el amor, en la que mitigó su visión pesimista sobre este fenómeno. Recordemos que Sartre define al hombre como un ser que tiene libertad dentro de los límites de una situación. Así, el ejercicio de esta libertad debe ser considerado como auténtico o no auténtico, según las elecciones que se hagan en dicha situación. La autenticidad consiste en tener una conciencia verdadera y lúcida de la situación, en asumir la responsabilidad y los riesgos que ello implica, en aceptarlo orgullosa o humildemente, a veces con horror y con odio. Lo contrario a la autenticidad es la mala fe, que revela el estado de autoengaño y falta de autenticidad que por lo general es característico de la condición humana. Posterior a su obra El ser y la nada, que caracteriza su primera etapa de reflexiones sobre el amor, Sartre vuelve a definir el amor como una tensión que puede ser resuelta en la práctica, por ensayo y error. Dice Sartre, si uno ama, también quiere amar. Pero querer amar implica una elección, tomar la decisión de amar, y esto parecería ir en contra del amor mismo. El amor auténtico debe implicar la tensión adicional entre el querer amar como una expresión de nuestra elección de ser y el someterse al amor como a un sistema de sentimientos que no podemos controlar. He aquí el dilema del amor, y la autenticidad consiste en aceptar el hecho de que el amor se basa en tensiones de este tipo. Como en parte implica sentimientos que ocurren a pesar nuestro, el amor auténtico incluirá una angustia fundamental sobre si deberá o no deberá continuar. Con la concepción del amor auténtico, Sartre llama la atención sobre una relación con el otro que es diferente de convertirlo en una cosa objetivada o de intentar protegerse de ser objetivado. Habla de la necesidad de aceptar incondicionalmente la finitud del otro, su contingencia y su fragilidad. Amar auténticamente significa que amo si creo la finitud contingente del otro como ser en medio del mundo, así le llama Sartre. Y al mismo tiempo acepto mi propia finitud subjetiva y quiero también al mismo tiempo esta finitud subjetiva. Revelar al otro en su ser en medio del mundo es amarlo en su cuerpo. Ese amor por otra persona es el ser de ese individuo como una particularidad. En conclusión, el fin del amor es develar el ser en medio del mundo del otro, regocijarse en él sin buscar apropiárselo, ponerlo al abrigo de la libertad de uno y trascenderlo solo en la dirección de los fines del otro. Hasta aquí la visión del existencialismo. Pasemos ahora a la mirada de la ciencia. Debemos decir que entre los científicos del siglo XX y hasta bien entrado el siglo predominó la opinión de que el amor es una inclinación adquirida y no innata. Según este punto de vista, amamos a las personas que nos proporcionan recompensas placenteras y satisfactorias. Estas personas se convierten en refuerzos positivos secundarios. Se considera secundario porque los psicólogos sostienen que el amor siempre consiste en la esperanza de que alguna persona o cosa produzca beneficios orgánicos y satisfaga necesidades primarias como alimentarse, excretar, evitar el dolor o el sexo. En este tenor, lejos de ser innato, el amor habrá de incluirse en la categoría de refuerzo generalizado, dependiente de la capacidad del ser humano para aprender a identificar en situaciones diferentes y diversas aquellos objetos que posiblemente resulten satisfactorios. Esta postura científica aprovechaba la teoría del aprendizaje para entender el afecto humano y no requería un compromiso con el instinto o con un medio metafísico del amor. Sin embargo, desde la primera mitad del siglo XX hubo científicos cuyas investigaciones buscaban encontrar un sustrato innato del amor. Alrededor de 1930, el psicólogo Harry F. Harlow realizó experimentos que demostraron que la capacidad de amar en los primates, sobre todo en los monos rhesus, podía explicarse en función de sistemas afectivos organizados como un esquema de desarrollo no aprendido y latente en cada individuo. Lo que subyace en el afecto del niño por la madre o por la madre sustituta no es la necesidad de encontrar a alguien que satisfaga su hambre o su sed, decía Harlow, sino un deseo primario e instintivo de establecer un contacto reconfortante. En el estudio de Harlow, a los monos pequeños se les daba a escoger entre un sustituto de madre consistente en un suave y acariciable trozo de felpa, pero que no proporcionaba alimento,
y por otro lado un sustituto de madre que proporcionaba leche, pero que estaba hecho de alambre soldado. Y casi invariablemente los monos escogían el primero. Harlow llegaba a la conclusión de que el amor del niño no se derivaba de impulsos orgánicos relacionados con la nutrición, la excreción o el sexo. En vez de esto, revelaba una necesidad biológica diferente de estos motivos y más importante. Era el incentivo del contacto reconfortante lo que unía afectivamente al niño con la madre. Para Harlow, el desarrollo afectivo depende de la cooperación y de la interpenetración de respuestas aprendidas y no aprendidas. Así, según Harlow, los procesos de desarrollo afectivo se dan dentro de un marco regular y predeterminado. La capacidad de amor empieza con el afecto alternativo de los lazos afectivos entre madre e hijo. La interacción entre estos dos sistemas tiene una influencia definitiva, aunque variable, sobre los sistemas posteriores. Y los fracasos en cada estadio subsiguiente hacen cada vez más difícil compensar fracasos previos o tener éxito en un estadio superior. De este modo, Harlow puso los cimientos para probar, sobre la base de procedimientos experimentales, que el amor es resultado de un proceso de crecimiento madurativo dentro de una red de determinantes innatos, así como de respuestas aprendidas. Desde el punto de vista de la biología de la conducta, Konrad Lorenz sostuvo la vinculación estrecha entre amor y agresión. Para Lorenz, la agresión está al servicio de las necesidades de la evolución. Lorenz analiza el amor como un producto ritualista de la agresión. Comparando a los seres humanos con los animales sociales que no tienen agresión, Lorenz observa que aunque estos últimos pueden vivir en manadas o en rebaños, no establecen lazos de unión permanente e individualizados. Un lazo de unión personal, una amistad individualizada, solo se encuentra entre los animales que tienen una agresión intraespecífica sumamente desarrollada. De hecho, este vínculo es más firme cuanto más agresivo es el animal o la especie en cuestión, dice Lorenz. En el comportamiento de varios tipos de peces, aves y mamíferos, Lorenz encuentra un desarrollo coherente en el cual la agresión contra un miembro de su propia especie se detiene por alguna razón y luego se ritualiza en un gesto que le da una dirección nueva al ataque original. Estos actos de ritualización se orientan hacia individuos específicos dentro del grupo, quienes con el tiempo inducen un comportamiento no agresivo por su mera presencia en una situación apropiada. De este esquema surgen los lazos de amistad y amor que Lorenz demuestra que existen en muchas especies diferentes. Lorenz no afirma que el amor sea una forma velada de agresión, por el contrario, piensa que los seres humanos pueden alcanzar un amor auténtico y sumamente loable, benévolo, altruista y acorde con la singularidad de las demás personas. La conclusión de Lorenz es que cuando la agresión es ritualizada y se le da una nueva dirección, se convierte en amor. Cuando el amor se ve frustrado o derrotado en su aspiración, se convierte en odio. Diferente a la postura de Lorenz es la del etólogo austriaco Irenäus Eibesfeld, quien niega que la agresión sea fundamental en las especies que tienen lazos personales fuertes y rechaza la idea de que el amor sea solo derivado. Eibesfeld está de acuerdo en que la agresión precede al amor, pero señala que donde quiera que la agresión redirigida conduce al amor, lo hace en una especie que ya ha demostrado cuidado paternal. Eibesfeld cree que las relaciones individualizadas son el resultado de la clase de linaje o sociedad en la que los padres educan y protegen a los jóvenes. Llega a la conclusión de que el amor y la amistad dependen principalmente del cuidado paterno y solo de manera secundaria de la agresión redirigida. Por otra parte, los sociobiólogos Edward O. Wilson y Robert Trivers explican el altruismo, entendido como actos que benefician a otro organismo a costa del actor. Wilson y Trivers tratan de explicar cómo es posible que diversos organismos, incluyendo a los seres humanos, adquieran actitudes como la del amor, que a veces minan la capacidad del animal para sobrevivir o para reproducirse. La solución que ofrecieron consistió en tratar de sustentar que la apariencia de un comportamiento altruista resulta estar basada en consideraciones básicamente egoístas. Por ejemplo, según Wilson y Trivers, hay un egoísmo subyacente al altruismo realizado con extraños, en cuanto nos damos cuenta de que los miembros de un grupo que se proporcionan beneficios mutuamente aumentan con ello su éxito reproductivo. Su comportamiento altruista garantiza de facto la ayuda mutua en otra ocasión. Los individuos forman parte de un sistema biológico que es benéfico para todos los participantes al compensar sus actos de autosacrificio
de manera que sus expectativas de sobrevivencia aumentan. En otro lado, el altruismo con miembros de una sola familia o de un clan inmediato une a individuos que están relacionados biológicamente entre sí. Como el éxito reproductivo supone la supervivencia de los genes y como los miembros de una familia tienen algunos de los mismos genes, un individuo que se sacrifica por un hermano o una hermana o por sus hijos puede estar perpetuando sus propios genes de la mejor manera a su alcance. Los antropólogos y sociólogos están de acuerdo en que el amor romántico que existe hoy en día en el mundo occidental es desconocido en otras culturas. En un extremo, hay algunos investigadores que insisten en que los ejemplos del amor romántico son tan poco usuales en las relaciones heterosexuales que deberían ser clasificados como anormalidades psicológicas a las que nuestra propia cultura ha atribuido un valor extraordinario, al igual que otras culturas que dan un valor extraordinario a otras anormalidades. El sociólogo Philip Slater utiliza coordenadas freudianas y marxistas y señala que al definir al amor como una sexualidad coartada en su fin, aquel se convierte en un mecanismo de distribución para aumentar el valor del sexo. Dice Slater que el amor es un mecanismo de escasez cuyo principal efecto es transformar algo que abunda en algo que escasea. Es decir, las inhibiciones que definen la naturaleza del amor son creadas por algunas sociedades como la nuestra en Occidente en un intento etnocéntrico y de ningún modo biológico de dar a la tendencia sexual innata un valor mayor que de otra manera no tendría. Por su parte, la antropóloga Margaret Mead sostiene en una de sus obras que el amor romántico, tal como se da en nuestra civilización, vinculado inextricablemente con ideas de monogamia, exclusividad, celos y fidelidad absoluta, no se da, por ejemplo, en Samoa. Sin embargo, en la misma obra, Mead también observa que los jóvenes en Samoa son muy dados a la composición de canciones de amor ardientes, a escribir largas y floridas cartas de amor, a invocar a la luna, a las estrellas y al mar en el cortejo verbal. Mead resuelve esta contrariedad, señalando que esto no es sino un parecido superficial entre diferentes esquemas culturales de hacer el cortejo. Desde otro extremo, hay quienes alegan que el amor romántico es una tendencia innata en los seres humanos y que se realiza solo en un medio social que es favorable para que se produzca. En un artículo clásico, el sociólogo William J. Good sostiene que el amor es un potencial psicológico universal, que es controlado por una gama de 5 esquemas estructurales, todos los cuales son intentos de hacer que los jovencitos no escojan libremente a sus futuras esposas. Esas estructuras tienen como sus extremos, por un lado, el matrimonio de niños arreglado por los padres, y en el otro extremo, el desarrollo de un grupo de compañeros adolescentes que sutilmente limita la libertad de sus miembros para amar y formar parejas. El amplio control cultural en esta área nos indica que todas las sociedades sienten la necesidad de protegerse contra los peligros que plantea el amor romántico. En el libro La evolución del amor, Sidney Mellen especula acerca de las condiciones de vida en la era del Pleistoceno, hace 2 millones de años. Supone que la supervivencia de los niños humanos o protohumanos tiene que haber requerido la vinculación emocional entre varón y hembra. Para que sobreviviera una cantidad adecuada de niños, los padres tendrían que haber establecido vínculos adicionales de amor mutuo. Como los hijos de los homínidos pasan por un periodo relativamente largo de dependencia e incluso de indefensión en la niñez, la formación de vínculos duraderos entre los adultos podría explicar el éxito reproductivo de los seres humanos. Una intimidad fuerte y duradera entre los padres proporciona a sus hijos una capacidad superior para sobrevivir. Visto desde esta perspectiva, el amor entre los sexos tendría que ser considerado como parte del programa biológico innato en todos los hombres y mujeres. Al afirmar que actitudes básicamente similares a los tipos de amor romántico occidentales se dan en todas las civilizaciones del pasado, de las que tenemos un buen conocimiento histórico, y en muchas culturas extremadamente variadas existentes hoy en día, Mellen sugiere que ya desde el periodo del Plioceno debió existir una tendencia hacia la formación de relaciones emocionales de este tipo. Daniel Rancourt-Laferrière hace una síntesis de la investigación de los campos de la sociobiología, del psicoanálisis y de la semiótica en un intento de demostrar cómo, todos juntos, pueden explicar el amor romántico como una tendencia universal entre los seres humanos. Su enfoque subraya los orígenes maternos del amor y del altruismo en general.
Analiza la vinculación emocional entre los sexos como elementos por una parte de regresión. A través de esta, los adultos vuelven a vivir con la otra persona las emociones que originalmente sintieron con sus padres. Para Rancourt Laferrière, el amor materno es el origen del amor en general y extiende la importancia de esta relación a toda la vida de una persona. Señala que en el amor conyugal, la mujer suele ser la imagen materna para el marido, y el marido suele ser ambas, la imagen paterna y la imagen. La neurobiología es una ciencia que a finales del siglo XX comenzó a realizar experimentos sobre el fenómeno del amor. La teoría del enamoramiento sostiene que el mecanismo mediante el cual opera es universal en todos los seres humanos. El amor es una emoción muy compleja en la que intervienen numerosos tipos de sustancias y moléculas. El amor entra por los sentidos, se interpreta en el cerebro y ocasiona una avalancha física, químico-hormonal que produce toda una alquimia corporal. Los machos, o los hombres, que tienen un mayor desarrollo de las áreas cerebrales vinculadas con la visualidad, encuentran atractivo en las mujeres la juventud y ciertas características asociadas a la idea de belleza femenina, como la piel tersa, el cabello abundante, la figura de curvas marcadas, etc., que pueden ser signos de fertilidad. Visto a la luz de la evolución, lo que los hombres quieren es fecundar y tener descendencia. A su vez, las mujeres escogen a los hombres no tanto en función de su apariencia como en función de su posición social, recursos y voluntad de compartir esos recursos, especialmente en su elección de una pareja para mucho tiempo. Las mujeres necesitan recursos para criar a sus hijos. Esto se relaciona con el hecho de que la cría humana nace más frágil que las crías de otras especies y por ello la madre humana necesita más tiempo de un macho que le asegure la supervivencia hasta la maduración de la descendencia. Bien, los neurobiólogos han identificado dos periodos diferentes relacionados con el amor. El del enamoramiento, cuyo síntoma primario es la atracción poderosa hacia el otro, con momentos de miedo, anticipación y tensión que dan lugar al conocimiento, el disfrute y el éxtasis, y cuya motivación principal es lo relativo a lo sexual, motor de la reproducción. El periodo del enamoramiento es limitado y puede durar alrededor de 8 meses y hasta 3 años. El segundo periodo, que puede o no darse, posterior al enamoramiento, es el del amor propiamente, caracterizado por el apego con ternura que sustituye al éxtasis característico del primer periodo. El enamoramiento incluye una serie de elementos. Primero, la idealización, pues en la pasión se da una percepción del objeto amado sesgada hacia sus características positivas y los defectos son generalmente ignorados. Segundo, una obsesión, en donde todos los eventos, asociaciones, estímulos llevan al pensamiento del objeto de deseo con desconcertante consistencia. Tercero, un miedo al rechazo, pues el amante se siente temeroso, aprensivo, nervioso, ansioso y terriblemente preocupado de que todas sus acciones puedan convertirse en un desastre. Cuarto, la esperanza o la búsqueda de la reciprocidad, pues el objetivo final es la correspondencia en los sentimientos, en donde hay una inclinación a examinar cuidadosamente los matices del discurso y sutilezas en la conducta del otro. Quinto, estrategias y juego, pues el enamoramiento es un interjuego delicado donde las reacciones de cada uno están en función de la conducta del otro, es decir, se observa una alta dependencia emocional entre los amantes. Y sexto, la relación con la sexualidad. Aunque el enamoramiento no es mera atracción sexual, es un deseo de algo más que sexo, en el que el acto sexual puede representar el logro más alto, es el logro de la reciprocidad. Bien, sobre los agentes químico-biológicos presentes en la primera fase del enamoramiento, donde hay una emoción intensa, por lo general se comienza con la etapa de deseo que está mediada por concentraciones de andrógenos y estrógenos. Los hombres con altos niveles de testosterona en circulación tienden a desarrollar una mayor actividad sexual, por lo que la libido masculina tiene su punto más alto entre los 20 años y las mujeres sienten mayor deseo sexual en torno a los días de ovulación cuando los niveles de testosterona aumentan. Los hombres que producen más testosterona son menos propensos a casarse y han mostrado en diversas investigaciones mayor tendencia a la infidelidad. También en la primera etapa del enamoramiento se ha constatado el aumento de feniletilamina, que tiene una gran semejanza estructural, esto es muy interesante, con la anfetamina,
por lo que se comportaría como un estimulante natural. El incremento de esta anfetamina endógena explicaría el estado de aceleración y optimismo que tienen los enamorados. A la acción anterior se le debe sumar el efecto causado por la noradrenalina y la dopamina. La primera se relaciona con la motivación directa con lo que está inmediatamente presente. El exceso de noradrenalina se traduce en hiperreactividad, gran actividad física e irritabilidad también. Por su parte, la acción de la dopamina es considerada importante para el sistema de recompensa y reforzamiento de los lazos sociales. Conductualmente, la dopamina se relaciona con la habilidad de comenzar un plan de acción dejando de lado todos los demás factores de perturbación o distracción. Con altos niveles de dopamina es posible la concentración en un único objetivo o situación. Asimismo, la concentración elevada de dopamina produce euforia y aumento de energía. Otra sustancia relacionada es la norepinefrina, relacionada con una gran hiperactividad, insomnio, pérdida de apetito, temblor, taquicardia, ansiedad y miedo, las cuales son respuestas físicas típicas de esta etapa. La serotonina es otra sustancia involucrada en la neurobiología del enamoramiento. Se sabe que las concentraciones disminuidas están implicadas en distintas patologías psiquiátricas, entre ellas el trastorno obsesivo-compulsivo. Algunos estudios han encontrado que existe una disminución de la densidad del transportador de serotonina en las plaquetas de los sujetos enamorados, similar a la de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo. Esto suma a la constatación de que una característica importante del enamoramiento es el pensamiento obsesivo hacia la persona amada, por lo cual no es raro que los amantes pasen gran cantidad de tiempo pensando en la persona de quien están enamorados. Finalmente, también hay que señalar la constatación en esta etapa de altos niveles de cortisol que generan un estado de estrés positivo. Como señalamos anteriormente, neurobiológicamente, el periodo del enamoramiento tiene una duración máxima de 3 años y paulatinamente comienza a presentarse una regulación a la baja de receptores de dopamina, por lo cual disminuye la actividad de dicho neurotransmisor, que se traduce en una disminución de la atención dirigida hacia la pareja. Para los biólogos, el amor surge como una necesidad de conservación de la especie para procrear. Transcurridos los 3 años iniciales, cuando el objetivo de procrear se cumplió o no, el efecto de euforia o pasión ya no se produce. De no haber hijos, el cerebro inhibe las sustancias y se pasa a otra fase, produciéndose en esta mayores posibilidades de infidelidad o de separación. Sin embargo, para posibilitar la permanencia con el otro una vez acabado el enamoramiento, se activan otros circuitos que diluyen la pasión pero aumentan la ternura. Con esto comienza la fase del apego o del amor propiamente dicho, que para muchos antropólogos pudo desarrollarse para permitir que nuestros antepasados vivieran con su pareja el tiempo suficiente para criar a un hijo durante su infancia. En ella, primeramente, se liberan endorfinas y encefalinas, que son opiáceos cerebrales, que confieren el afecto, la seguridad y la paz entre dos personas. Además, esta etapa está mediada biológicamente por la concentración de vasopresina sérica y de oxitocina. Durante el orgasmo, los niveles de vasopresina aumentan de forma espectacular en los hombres y los de oxitocina se elevan en las mujeres. Estas sustancias químicas contribuyen a la sensación de fusión y de cercanía, de apego, que se siente posterior a una relación sexual satisfactoria. Pero más allá de esto, se ha demostrado que la oxitocina ayuda a la iniciación de las conductas maternales y de unión hacia el bebé, además de estar involucrada en el desarrollo de todas las interacciones sociales. La oxitocina se estimula en las relaciones placenteras. Si bien, como dijimos, está asociada al desencadenamiento del orgasmo, también es una sustancia que desencadena la ternura. Es la llamada mediadora de las caricias, y se programa tempranamente en la infancia en respuesta a las relaciones de apego temprano. La oxitocina une, pacifica, favorece la entrega, al actuar como antagonista funcional de la hiperactividad adrenal, lo cual produce tranquilidad después de situaciones que pueden ser estresantes. Por ello, esta etapa está asignada por un amor apacible, de calma, paz, seguridad y unión duradera. Bien, ya vimos que desde la perspectiva de la neurobiología, el amor está asociado a distintos neurotransmisores. Finalmente, solo señalaremos también sistemas de recompensa asociados al amor, los cuales son centros específicos del sistema nervioso central que obedecen a estímulos concretos y naturales que permiten al individuo desarrollar conductas que respondan a ciertos estímulos. El valor de la recompensa de una pareja está mediado por la dopamina del núcleo accumbens
y también puede ser modulado por áreas corticales como el cíngulo anterior. El área tegmental ventral es un grupo de neuronas dopaminérgicas localizadas en el tallo cerebral que envía y recibe proyecciones de una gran variedad de núcleos. El área tegmental ventral es un sistema de recompensa del cerebro asociado con el placer, la excitación, la tensión y la motivación para perseguir y obtener recompensas. Hasta aquí algunas posturas desde la perspectiva de la ciencia respecto al amor. Y con ello también llegamos al final de nuestro breve repaso histórico sobre concepciones del amor en Occidente. Como vimos, estas presentan influencias, similitudes y diferencias y nos muestran que el amor es en parte un fenómeno que en sus particularidades es producto de su contexto histórico. De igual forma, a través de este repaso histórico podríamos tratar de encontrar lo común en esas concepciones del amor y tratar de develar si hay una estructura permanente. Solo quiero terminar señalando que nuestro breve repaso histórico es parcial y meramente introductorio. Hubo muchas otras concepciones que por limitaciones de tiempo no pudimos abordar. Traté de enfocarme a las más relevantes, comenzando en la antigüedad griega y hasta finales del siglo XX, siempre dentro de los confines que conocemos como civilización occidental. De este modo llegamos también al final de este video. En el siguiente video entraremos en nuestra segunda unidad del curso, donde estudiaremos las características del amor en nuestros días. Les agradezco a todos su atención y hasta luego.